Fatiga es una falla que puede suceder bajo condiciones bastante inferiores al límite de resistencia del metal u otros materiales. Esto es una región elástica, es consecuencia de esfuerzos alternados que producen grietas, en general en la superficie debido a la concentración de tensiones. La corrosión por fatiga está causada por los efectos combinados de esfuerzos cíclicos y corrosión. La aplicación de cargas repetitivas o cíclicas a un metal en ambiente corrosivo produce una disminución en su resistencia, de mayor magnitud que la suma de los daños resultantes separadamente por los esfuerzos cíclicos y la corrosión. Este tipo de corrosión es muy peligroso, pues afecta a piezas de responsabilidad que son las que normalmente están sometidas a esfuerzos de fatiga. Los daños por corrosión por fatiga se producen en dos fases. En una primera fase, la acción combinada de corrosión y esfuerzos cíclicos originan picaduras y pequeñas grietas sobre la superficie del metal. En una segunda fase, y una vez producido un foco de corrosión, la picadura continúa profundizando hasta que la pieza está tan debilitada por la grieta originada por la picadura que da lugar a su rotura. Esta segunda fase de propagación de la grieta es un proceso esencialmente de fatiga controlado por efectos de concentración de esfuerzos y propiedades físicas del metal. La corrosión por fatiga se denomina también transcristalina, pues la propagación de las grietas tiene lugar a través de los cristales, tal como se muestra en la imagen. Los esfuerzos que originan la fatiga se concentran en los defectos que pueden tener las piezas, tales como golpes, arañazos, marcas de troquel, etc., originando en el fondo de estos defectos zonas con gran contenido en energía, que actúan como ánodos y los bordes como cátodos, de forma que se produce una pila galvánica de gran potencia, al existir una gran superficie catódica. La propagación de las grietas descrita se produce a partir de la actuación de la corrosión sobre esos defectos, aunque la cantidad de corrosión sea muy pequeña. Para prevenir esta peligrosa forma de corrosión, es recomendable evitar la formación de zonas de alto contenido energético al conformar una pieza más de una vez y conseguir una uniforme distribución de esfuerzos, eliminando los arañazos y entallas, redondeando incluso en el fondo de las mismas. Finalmente, es particularmente importante para piezas sometidas a esfuerzos alternativos, una inspección frecuentemente para comprobar el estado de pinturas y capas superficiales protectoras, incluso en ambientes benignamente corrosivos. Un ensayo de fatiga es aquel en el que la pieza está sometida a esfuerzos variables en magnitud y sentido que se repiten con cierta frecuencia. Una falla por fatiga sucede dentro de una gama bastante amplia de ciclos de carga, desde valores del orden de los 10 ciclos hasta más de 108 ciclos. Es evidente que el número de ciclos que el componente resiste depende de la solicitación, pues con una carga dinámica mayor se tiene una vida menor, sensiblemente reducida cuando se compara con una situación donde la solicitación cíclica es menor, lo que lleva a una mayor vida. Muchos de los materiales, sobre todo los que se utilizan en la construcción de máquinas o estructuras, están sometidos a esfuerzos variables que se repiten con frecuencia. Es en el caso de los árboles de transmisión, los ejes, las ruedas, las bielas, los cojinetes y los muelles, por decir algunos. Cuando un material está sometido a esfuerzos que varían de magnitud y sentido continuamente, se rompe con cargas inferiores a la de la rotura normal, para un esfuerzo de tensión constante. Si a un material se le aplican tensiones repetitivas de tracción, compresión, flexión, torsión, etc., comenzaremos por medir los valores de los esfuerzos a que están sometidas las piezas. El valor máximo de la tensión a que está sometida, el valor mínimo de la tensión, la diferencia entre el valor máximo y mínimo, el valor medio. Existe un valor de por debajo del cual no se produce rotura por fatiga. Es el límite de fatiga. La carga de fatiga es repetitiva y posee un valor máximo y mínimo en cada ciclo. Pues bien, la diferencia entre ambos valores es el límite de fatiga, independientemente del número de veces que se repita la acción. La falla por fatiga de los materiales a cargas cíclicas también está íntimamente relacionado con alguna de las siguientes causas que a continuación se relacionan. Presencia de irregularidades o discontinuidades internas, las cuales pueden ser pequeñas grietas, inclusiones de elementos extraños, etc. Irregularidades originadas en los propios procesos de mecanización de las piezas.
cambios de sección o de la geometría de las piezas, presencia de chaveteros, orificios o otro tipo de irregularidades, o incluso la presencia en la superficie de marcas de fábrica. En este sentido, la presencia de una pequeña grieta en una pieza, por ejemplo, podrá desencadenar un proceso que culmine con la rotura prematura de la pieza por fatiga. En efecto, debido a la geometría típica de una grieta, los extremos de esta suponen puntos de concentración de tensiones. Este hecho va a amplificar el efecto que sobre la pieza tiene la actuación de cargas de tipo cíclicas o variables. Así, las cargas cíclicas originan un estado tensional interior también de tipo fluctuante, que hará progresar a la grieta por sus extremos, debido a que estos son puntos donde se originan mayores niveles de concentración de tensiones. Gracias por su atención, cracks.